Lo necesito, tú lo necesitas. Nuestras familias, nuestros hijos necesitan con urgencia que el Espíritu Santo sea el que nos llene como ministerio, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe como ministerio, nos revista y nos empodere para hacer la obra de Dios allá afuera. Porque no es que no la hagamos, no me malentiendan ni me malinterpreten. No es no hacerla, es hacerla, pero revestidos del poder de Dios, revestidos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo. Entonces es importante entender que este tiempo, el Señor lo toma para aprovisionarnos y usa nuestras bocas, diferentes instrumentos que el Señor está levantando en este tiempo, porque Él necesita levantar instrumentos de piedad. Tú eres un instrumento de piedad. Dios quiere totalmente liberarte, sanarte completamente, que no haya ninguna ruptura en tu alma, que no haya ninguna fractura, para poder Él depositar lo suyo. Y por eso el Señor nos va a hablar en este día sobre la liberación espiritual. Entonces le pido la ayuda al Espíritu Santo de Dios, que Él transmita esta palabra que venía el Señor dándomela a mi corazón y sentía fuertemente el transmitir esta palabra para que seamos enseñados, para que día tras día nosotros entendamos que estamos tratando asuntos espirituales, que los asuntos espirituales son muy serios, mis amados hermanos. Los asuntos espirituales trascienden a la eternidad, que nosotros debemos de prepararnos, capacitarnos, estar allí entendiendo lo que se está moviendo en este tiempo sobre la tierra y la influencia que hay espiritual. Yo te digo, hay un ataque acérrimo contra la unidad, contra los hogares, contra las familias, contra los jóvenes, contra los niños. Se ha levantado destrucción por doquier. Y no es ser una persona alarmista, no, sino que nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos y saber el tiempo que estamos viviendo, porque muchas personas dicen, ay no, yo no quiero saber esto, yo quiero tener mi vida tranquila, yo no quiero llenarme de esto. No, porque somos hijos de Dios. Eso está bien para los de afuera que todavía no tienen conciencia, pero tú y yo tenemos esa conciencia. Dios nos ha dado conciencia. Y esos ataques se están evidenciando cada vez más, oprimiendo las vidas, los corazones, las familias. Por eso necesitamos ser revestidos del poder de Dios. Y yo te digo una cosa, revestidos con el fuego y el poder y la unción del Espíritu Santo, el discernimiento, el amor de Dios y la capacitación del Espíritu, y que no haya absolutamente nada en nosotros que pueda ser un imán allí para que el enemigo venga y arremeta. Entonces, la liberación siempre va a ser ese proceso y lo vemos allí. Mira que en el Antiguo Testamento tú vas a encontrar que no se escuchaba la palabra demonio ni endemoniado, pero vemos gente que fue oprimida, como lo fue Saúl, a raíz de que se aparta la presencia de Dios de Saúl por la desobediencia. Entonces vemos cómo hay una raíz, siempre hay una raíz. Podemos llegar nosotros a estar perfectamente en Dios por un tiempo, pero después abrir alguna puerta de desobediencia. Lo puede hacer cualquiera, hasta la persona más ungida, porque vemos cómo David, a causa de la ociosidad, cayó en pecado. Y abrió una puerta por medio de la ociosidad, porque vemos como él dice que en los tiempos cuando los reyes iban a la guerra, o sea, ¿dónde debería estar David? En la guerra, en la batalla. Debería estar con las botas puestas allá y lo que se quedó fue en el palacio, mirando hacia los lados, y allí fue oprimido y fue llevado a practicar algo que se desencadenó en un asesinato, en una muerte, y vino a ser herencia. ¿Para qué? Para sus generaciones. Entonces nosotros no podemos estar ociosos, nosotros no podemos estar perezosos, nosotros no podemos estar divagando, aunque nosotros tengamos el tiempo, pero no para tener la ociosidad, sino para invertirlo en el tiempo
el tiempo de Dios, invertirlo. Y esto es una inversión. Por eso el estar ayunando, el estar metidos en la obra de Dios, el estar ahí firmes, el luchar en nuestras, con valentía, decir: Señor, dame las fuerzas tuyas y quiero ser valiente, quiero ser esforzado, Señor, ayúdame, Dios mío. Y por eso Dios toma a unos para tomar de la mano a otros y levantarlos, y el que está más fuerte toma a su hermano y lo levanta, porque para eso es que nosotros estamos como iglesia, como pueblo de Dios, para saber quién está siendo oprimido, quién necesita, y estar allí orando, ayudándole, estando allí rodeándonos de clamor. Por eso el enemigo le ha dado tan duro, yo te digo, a la oración, a la intercesión, al estar aquí como hermanos, al estar unidos en un mismo sentir. Él odia la unidad, la odia. Entonces el Señor vino a traer esa liberación. Cuando viene Cristo a la tierra, dice que la luz, en el libro de Juan habla sobre la luz, vino al mundo. Entonces, ¿qué trajo la luz? Trajo una evidencia que no se veía, porque cuando Cristo llega a la tierra, evidencia todas las áreas oscuras, todas las tinieblas, y lo que no era llamado demonio, ahora se llama demonio, porque Cristo evidenció. Así es cuando Él llega a una casa, así es cuando Él llega a un corazón, cuando Él llega a nuestra vida. Entonces Él manifiesta, su luz entra a nuestros corazones y se va a evidenciar tarde que temprano, porque en el momento tú recibes al Señor y tú sientes ese primer amor, esas ganas de todo, de estar con el Señor, de todo, pero ahí es donde empieza la guerra. Lo asemeja muy bien este nuevo nacimiento, cuando nace un bebé, nace pidiendo leche materna, queriendo estar con su mamá todo el tiempo pegado, llora porque no se le alimenta, o sea, está allí queriendo comer. Ese es el primer amor, pero a medida de que vamos creciendo, muchas veces nos vamos volviendo autosuficientes y desprendiéndonos, y ahí es donde abrimos puertas. Por eso es importante que nosotros mantengamos en ese primer amor, en la pasión. No dejes perder nunca la pasión por el Señor, el estar en su presencia, el estar. Mira, nosotros convocamos ayuno no porque no tengamos que hacer nada, no porque no haya nada que hacer. No, hay muchas cosas en lo secular que tú puedes hacer, que tú estés mirando, pero Dios quiere que su iglesia se esfuerce, que su iglesia esté ahí firme, que no importa aún muchas veces si no entiendes qué tiempo tú estás viviendo, porque a veces no logramos entender todo a capacidad, porque lo espiritual es tan amplio, tan complejo, tan ancho, tiene tanta anchura lo espiritual que la mente finita, nuestro cuerpo finito, no alcanza a vislumbrar. Entonces, cuando Cristo llega a un corazón, la luz entra y empieza a iluminar. Entonces, esa liberación es un proceso. Vemos como el Señor llegaba y fue libre. ¿Quién? El Gadareno. Vemos cómo salían los demonios ahí gritando, dando voces. Ese es un inicio de una liberación. Salen los demonios. Pero la persona empieza un proceso de liberación. ¿De qué? De ruptura de cadenas, de yugos de esclavitud que están adheridos al alma, que sean dadas generacionalmente o sean adquiridas por medio del ADN, porque el ADN transfiere, o también adquiridas por alguna fractura que tuvo la persona, un abandono, una tristeza en su infancia, un abuso en su infancia, el no sentirse amado por una madre, el no conocer su padre, su madre. O sea, hay fracturas profundas en el alma. El abandono deja mucha destrucción. La persona siempre va a vivir con un temor de ser, con una dependencia, porque va a sentirse que lo van a abandonar de nuevo, que va a sentirse solo. Entonces, eso es un proceso, y el Señor lo muestra ahí en sus discípulos, cómo Él llega a sus vidas. Ellos son libres en el aspecto donde reciben la luz de Cristo. Empieza el Señor a llenarles, pero se encuentran que habían muros y fortalezas, lo que nos habla el libro de Corintios. Y voy a leerles aquí en el libro de Corintios.
la segunda carta a los Corintios que escribió Pablo, y habla en el capítulo 10, el versículo 4. Entonces, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son armas espirituales para destrucción de fortalezas, derribando así argumentos que están en la mente. O sea, que hay cosas que están adheridas y se vuelven fortalezas. Esos yugos se vuelven, ¿qué? Fortalezas allí. Se levantan y como argumentos, derribando los argumentos en la mente y todo tipo de arrogancia o de altivez que se levanten contra el conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Entonces el Señor empieza, ¿qué empezó el Señor? A derribarles a ellos, a esos discípulos que Él había tomado, a esos elegidos, porque nosotros vemos que en Israel había muchos hombres, muchas mujeres, pero ellos fueron elegidos. O sea, hay una lección de antemano, y por eso nosotros tenemos que orar por esos elegidos. A eso me refiero cuando tú clames al Señor y tú, revestido del poder de Dios, que Dios te lleve a los elegidos de Él. Porque el Señor Jesucristo caminó y Él fue directamente a los elegidos y los llamó. Y dice que Él pasó la noche anterior, antes de llamarlos a ellos, pasó la noche anterior orando para no equivocarse. Así es, una predestinación, algo que ya viene dictaminado por el Señor, porque es como si hubiese una multitud y entre esa multitud Carlitos va a llamar a Mateo. Pueden haber muchos Mateos allí, Mateo Rodríguez, Mateo Gómez, y cuando Carlos Alberto llama allí a su hijo y dice, Mateito, ¿quién va a voltear a mirarlo? Mateo Hernández. Él va a voltear a mirarlo y va a decir, papá, le va a responder, porque reconoce a su padre. Y los otros Mateos lo van a ignorar y van a seguir. Así es cuando nosotros proclamamos el evangelio y de repente tú empiezas a evangelizar o estás en un hospital. Dios nos lleva muchas veces a muchas partes para nosotros predicar el evangelio, y cuando predicamos el evangelio hay gente que te ignora y sigue derecho porque no es con ellos. Pero cuando hay alguien que es tocado, te dice, Dios mío, esa palabra me llevó al corazón, oye, mira, ¿cómo es tu número? Te puedo llamar, no sé qué. Y así es, gente que ha sido tocada, elegida. Y están esos elegidos de Dios y empieza el proceso, hay un proceso. Y Dios quiere que nosotros miremos ese proceso donde esos yugos de esclavitud que están en el alma comienzan a ser derretidos por el poder de Dios. Empezaron esos discípulos a ser como pastoreados, mentorados allí por el Señor. Se dejaron dirigir, muchas veces se rebelaron, muchas veces Pedro tenía celos de Juan y le decía al Señor, pero ¿qué de Juan que permanece ahí pegado de ti? ¿Qué de Juan? Y el Señor le dijo, ¿qué de ti? Sígueme tú y no te preocupes por tu hermano, sígueme tú. Entonces hubieron celos, hubieran cosas carnales, pero el Señor trabajaba en cada uno como Él sabía que había en el corazón de cada uno la necesidad, porque la necesidad de Pedro no era la necesidad de Juan. Y así el Señor empezó a impartirse a ellos. Entonces la importancia de nosotros como pueblo de Dios, de ser libre de todas esas herencias que van adheridas al ADN, es para poder crecer, para poder llegar a la plenitud de vida. ¿Y cuál es la finalidad? Que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo se forme en ti, que tú seas allí la imagen, que Él tenga la imagen allí, que ya no sean tus palabras, sino sean las palabras del Señor, que ya no sea tu consejo, sino sea el consejo de Dios, que ya no sea tu manera de pensar y tus pensamientos, sino dice que sometiendo toda altivez, todo el orgullo, toda jactancia de nuestra mente, que no nos permite recibir la palabra implantada, sino que seamos humildes al recibir y seamos enseñables. Entonces vemos cómo esos discípulos fueron creciendo, pero ellos mismos, el Señor no les negaba su proceso, y aunque Él les evidenció y les habló y les dijo, muchos de ustedes me van a abandonar,
abandonar, me van a negar, pero voy a estar ahí para sustentarles. Vemos cómo él no abandonó a Pedro, aunque Pedro falló. Y muchas veces nosotros nos debilitamos, tropezamos, sentimos que ya no podemos más, sentimos que las fuerzas se nos agotan, pero el Señor está allí porque tú eres instrumento útil en sus manos y Él está haciéndote crecer. Entonces, esos yugos de esclavitud tal vez heredados, tal vez adquiridos de una infancia difícil, de una juventud en el mundo, puede ser, donde se abrieron puertas en un momento allí y se manifestó cosas del mundo allí. Entonces el Señor entra en esa depuración y nos da ese sentido de importancia y de anhelar la libertad, porque nosotros vemos la mujer sirofenicia como una mujer cananea, una mujer que venía de otro país, de Siria, como ella se interesa allí y sabe que hay alguien que porta la liberación, porque no todo el mundo la porta. Es algo que es dado para los hijos que están revestidos del poder de Dios. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hay señales de vida de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que ha nacido de Cristo, da unas señales, unos síntomas, unas señales. Por eso no todo el que está en una iglesia ha nacido de nuevo. No todo el que se sienta, el que va a una iglesia. Tú puedes ver multitudes en una mega iglesia, pero resulta que solamente contados pueden ser con los dedos de las manos, o muy pocos verdaderamente dan fruto para Dios. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo, mientras los demás simplemente son simpatizantes. No han nacido del agua y del espíritu. En un momento dado llega la prueba, llega la circunstancia y abandonan, muchos se van. Por eso en las mega iglesias no hay una membresía consecutiva, sino es muy pasajera. Pasan, pero siempre hay un remanente dentro del remanente. Cuando una iglesia tiene fundamento, la gente permanece fundamentada, permanece firme. Es una iglesia que tiene un fundamento. No importa la cantidad de gente, porque es que nosotros miramos en la cantidad de gente, sino es las personas que estén fundamentadas y que sean sólidas en la palabra y no vendan la palabra, porque vemos allí como los discípulos no eran los mismos que escribieron las cartas. Ya vemos un Pedro empoderado. Cuando escribe las cartas de Pedro, vemos un Santiago empoderado porque el Señor le dio la sabiduría. Es más, perder a su hermano, todo el saber, todo lo que había vivido, o sea, porque Dios no nos niega los procesos, tenemos que vivir los procesos y ver que Dios nos quiere enseñar, que Dios nos capacita. Entonces, cuando no hay una total libertad de yugos de esclavitud, entonces vemos gente sumergida en el pecado, aunque esté en la iglesia, o sea, personas que no han entregado áreas para ser libres, porque necesitamos, ya empezamos el camino de Dios, fuimos liberados de muchas cosas, pero hay yugos y fortalezas que tienen que ser entregadas, porque esas áreas que están allí van a ser como derechos legales, se puede decir, para que el enemigo venga y zarandee. Vemos que al único que Dios, el Señor Jesucristo, le dio la palabra del zarandeo fue a Pedro. Vemos cómo al Señor se le acerca y le dice que va a ser zarandeado, ¿ves? Porque habían cosas en Pedro que era un sentido de superioridad sobre sus hermanos. Pero yo creo personalmente en mi comunión con Dios, yo he sentido que Pedro en realidad él sí creía que él podía no abandonar al Señor. O sea, él pensaba que le iba a alcanzar el amor, él pensaba que él no le iba a fallar, él sí creía, o sea, confió en él mismo. Y craso error, porque nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, porque dependemos es de Dios. Por eso dice la palabra que el que se crea firme, mire que no caiga. Por eso somos fuertes, es por Él. Alcanzamos lo que alcanzamos, es por Él. Por eso ninguno de nosotros puede, no, yo mi vida daría por ti, dijo Pedro, mi vida daría por ti. O sea, él pensaba que era mejor que los hermanos, que él podía llegar a ser más que sus hermanos. Que él veía al hermano, de repente a Juan, lo veía ahí o veía a los otros, y él miraba y decía, no, estos no dan la talla, pero yo sí doy la talla, yo soy Pedro, yo doy la talla, brioso. Entonces vemos que el Señor le habla y le dice,
Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, porque siempre hay algo que se levanta en nosotros que atrae allí para que el enemigo venga y zarandee y diga, mire, usted no es tan fuerte como usted cree. Mejor ciérreme esa puerta. Mejor no haga lo que no tiene que hacer. Mejor entrégueme esa área. Entonces es importante recibir una sanidad total y una liberación total a medida de que nosotros vamos entregando y diciéndole al Señor que todo dominio en nuestra carne que sea del mundo, Él lo desarraigue. Y Él viene a libertarnos de todos esos yugos de esclavitud del pecado que nos subyugan. Hay personas que están en la misma iglesia, todo, pero aún tienen yugos con diferentes cosas sexuales o emocionales, o tienen una baja autoestima, entonces tienen yugos de victimización, o por lo contrario, tienen mucho orgullo y sienten que son mayor que el hermano. O sea, hay muchos yugos de esclavitud que nos hacen, a la medida de que nosotros cedemos a esos yugos, nos hacen infructíferos, nos hacen estériles, no nos dejan crecer. A veces estamos de subida y otras veces de bajada. Presentamos como una serie de inconsistencias y vemos que las personas no crecen y quisieran y bueno, se meten y todo, pero no se levantan de allí porque hay yugos de opresión, y esos yugos de opresión traen opresiones espirituales. ¿Y qué es una opresión espiritual? Una opresión espiritual es una afectación diaria que va a estar ahí consecutiva, sea de temor, de ansiedad, de depresiones, de cosas que van a estar ahí trayendo a la vida como esa impartición o esa influencia maligna de pensamientos destructivos, de pensamientos de desánimos. Esas opresiones espirituales afectan hasta la relación con Dios, afectan el entendimiento de la palabra. Cuando una persona tiene fortalezas en la mente, no entiende la palabra, entonces piensa que le están echando vainas, piensa que la palabra no efectúa esa sanidad, sino piensa, así como los discípulos, cuando el Señor les habló de la hipocresía de los fariseos, Él dijo, no las está echando porque no le trajimos pan. Mira cómo pensaban naturalmente. Entonces toman las palabras de otra manera porque hay un malentendimiento en la palabra, hay un bloqueo mental, y aún están ahí en la iglesia y muchos han caminado por años, amados hermanos, por años hay gente cautiva, por años hay personas que no crecen espiritualmente, que no van al fruto, porque yo te digo, el fruto no es cuántas personas tú traes al evangelio. Eso se decía en la religión y en el sistema eclesiástico. Nosotros fuimos criados con mis hermanos en ese sistema, en el sistema eclesiástico, en el sistema religioso. Mi familia vivió muchísima religión y aprendí a discernir lo que es religión a lo que es el mover del espíritu. Y la religión siempre te va a llevar a hacer desesperadamente, y tú sientes que tú no has cumplido con Dios, y tú sientes que no has cumplido con Dios. Eso que muchas veces es religión, porque no es lo que tú puedas hacer en tus fuerzas, sino es lo que tú hagas en Dios, en obediencia a Él y en la paz. Tú no vas a sentir nada que te ponga a sacarte de la ansiedad, y es que no he cumplido y me voy para el infierno, y el temor de que te vas para el infierno, de que cómo vas a llegar. Y decían que las perlas eran las perlas que ibas a recibir en tu corona, eran todas las almas que tú salvaste en tu corona, van a estar ahí, y si tú y tal una corona sin perlas. Bueno, así fuimos criados en la religión, y con esa situación se vive no una paz, sino un desasosiego, una opresión espiritual a causa de esa religiosidad, que es otro espíritu que oprime las vidas, y está dentro de las iglesias, mis amados hermanos, está dentro de las iglesias, oprime las vidas, las subyuga y te hace juzgar al hermano. Mire, ese ni predica, ese no hace nada, pero tú no sabes el día a día de tu hermano. Tú no sabes a quién le acercó el Señor, a quién le ha hablado, con quién ha compartido. Tú no sabes el día a día. El religioso, mira, ese no ora, está mirando. Ese no ora, ese yo sé que no ora, mire, ese no sé qué. O entre cónyuges a veces pasa eso. Cuando hay uno más religioso que el otro, subyuga al otro. Pero yo no te he visto orando. Pero yo no veo que tú cojas esa Biblia. Pero mira, suelta el celular y mira esto y mira aquello. O sea, subyugando, se llama religiosidad. Porque
es mejor que tú ores. Y si tú ves una deficiencia en tu esposo, tú ores. Y tú le digas, o tu esposa, tú ores y le digas, Señor, mira, Señor, no quiero juzgar, Padre, pero si tú ves y veo por el fruto que de pronto se aira con facilidad, esto está pasando, señoras, Padre, que mi esposo, que mi esposa doble su corazón hacia ti, Señor, que día tras día pueda romper esos yugos de esclavitud que lo llevan al desánimo, a la opresión, pero no peleando, porque ¿qué quiere el enemigo? Que pelees, que te levantes allí con gritería en tu casa, y eso va a terminar la fe de tus hijos, eso declina la fe de tus hijos, la pelea, la contienda. Entonces el enemigo usa mucho ese espíritu de religiosidad en las familias, en la iglesia, en muchos lados, para hacerte sentir que tú no has dado la talla para Dios. Y no es por nosotros, es por Cristo. Nada es por nosotros, nada, mis amados hermanos. Si Dios nos hace fructificar es por Él. Él es el que nos da el amor. Si tú eres algo en Cristo, si tú predicas hermoso, es por Él. Si tú ministras y hay liberación, es por Él. Todo lo que hagamos y adoramos y el Espíritu Santo se mueve es por Él. Todo es por Cristo, porque es por Él que nos sostiene, es por Él, porque Él es verdadero, porque Él es fiel, porque Él es el que está en nosotros y hace que todo se dé por Él. Entonces es necesario que nosotros le digamos, Señor, quita toda opresión espiritual de mi vida. Yo no quiero andar afectado en las relaciones contigo y en las relaciones con mis hermanos. Hay mucha gente oprimida en este tiempo, mis amados hermanos, cristianos amargados, frustrados, desanimados, pero son opresiones espirituales y esos yugos adentro que no han querido soltar, de repente un rencor. Alguien te falló y tú no has podido perdonar, pídele ayuda al Espíritu Santo. Recordemos, el bendito Espíritu Santo está en medio nuestro. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador. Cuando tú sientas algo difícil contra tu hermano, que no entiendes por qué esto así y por qué no ha caído un rayo y ha partido a tu hermano siendo tan impío, siendo tan sinvergüenza, siendo esto, dile, Señor, ayúdame a entender tu obra, Señor, tu obra, Señor, en la vida de mi hermano. No soy yo quien para juzgarlo. No soy yo quien para levantarme, Señor Dios mío. Padre, yo simplemente vengo a ti para que tú me ayudes. Quiero mirar con tus ojos, Espíritu Santo. Quiero mirar con tus ojos. Quiero mirar con tus ojos, porque si tú todavía tienes a mi hermano, a mi esposo, a esa familiar tan difícil, tú la tienes viva, es porque tú no le has cortado. O sea, yo no tengo por qué sentir eso en mi vida, ese rechazo. No, ayúdame, Señor, Dios mío, te lo pido. Yo tengo que amar, tengo que perdonar, porque no quiero esas opresiones en mi corazón, no las quiero. No quiero, Señor, que no he perdonado, que, Señor, Dios mío, me afectan mis relaciones contigo. Señor, en el entendimiento de tu palabra, en la desobediencia, porque si me has dicho, estudia mi palabra y no la estudio, sino que primero el trabajo, primero las citas médicas, primero lo primero, pero estudiar la palabra, ay Señor, después no tengo tiempo. Eso se llama desobediencia. Tengo que apartar mi tiempo con Dios, así sea de madrugada. Mire, yo entiendo la demanda que nosotros tenemos que trabajar, a veces estamos agotados, ya llega la noche, ya estamos rendidos, pero yo te pido, tú le dices al Espíritu Santo, yo te digo, le pides al Espíritu Santo esa ayuda, te da el tiempo para que tú empieces a estudiar la palabra, para que tú le digas, Señor, yo no quiero presiones en mi vida, porque este mundo está bajo presión, mis amados hermanos, está bajo presión. Entonces tenemos que destruir todo obstáculo por medio de la verdad, por medio de la palabra, por medio de la llenura del Espíritu, todo obstáculo de arrogancia de nuestras mentes, de opresiones, y llevando que nuestros pensamientos cautivos a la obediencia. O sea que a veces vienen pensamientos rebeldes, pensamientos que no quieren estar ahí cautivos a la obediencia de Cristo, sino que queremos hacer lo que nos parece. Entonces le decimos, Señor, ayúdanos. Queremos estar sometidos a ti, sometidos a tu palabra, sometidos a tu verdad, Señor. Y en Juan 8:32 nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esta verdad nos habla de Cristo. Cristo es la verdad. Por eso debemos ser llenos del amor de Él, llenos de la visión de Él, que no nos impulse nada más
Ni siquiera, mira, ni contienda, ni vanagloria, nada, que nosotros entreguemos todo al Señor y digamos, Señor, yo quiero tu paz, yo quiero tu paz, yo quiero, Señor Dios mío, hacer lo que tú me dices que haga, Señor, y que todo pensamiento rebelde de mi mente se vaya, todo lo que me lleva, Señor Dios mío, a prejuiciarme, a pensar mal de mi hermano, no, yo saco eso de mi mente. Y yo, Señor, me rindo a ti y ahora solamente amo, solamente bendigo, solamente, Señor, doy esa espera que tú hagas lo que nadie puede hacer. Entonces, conocerá la verdad cuando nosotros conocemos a Cristo. O sea, por eso yo te digo que muchos están en las iglesias, pero no lo conocen. Porque el conocerle es intimar con Él. Nos habla de una intimidad. Y esa intimidad me va a revelar cuando venimos a Él. Esa luz alumbra. Cuando somos expuestos a la luz de Cristo, vemos nuestras tinieblas, vemos lo nuestro. Uy, no, estoy viéndome, Señor, Dios mío, estoy viendo lo íntimo mío, Padre. Ayúdame, Señor, porque la luz te evidencia primero lo tuyo. No es que la luz viene a ti y entonces tus ojos miran al hermano y dicen la tiniebla del hermano. No, porque necesitamos sacar la viga que tenemos en nosotros para poder ayudar al hermano a sacar su pajita que tiene en el ojo. Entonces tenemos que sacar esa viga de nosotros, decir, Señor, nos exponemos a tu luz, y para que toda tiniebla salga de nuestras vidas. Y eso es la liberación, eso es la sanidad completa de nuestra alma, la sanidad que nosotros necesitamos, esa sanidad, porque a causa de que la luz viene, nos confronta y confronta toda oscuridad, todo ese caos, toda esa destrucción que de pronto recibimos en la infancia. Cuántas cosas duras de pronto de padres duros, de padres que no podían porque ellos estaban también sin Dios y también estaban como en esas cárceles allí, y aunque muchos conocieron del Señor, pero estaban en cárceles de religión. Yo recuerdo a mi padre que él quería enseñarnos la palabra y sí, él nos enseñó la palabra, pero él tenía una cárcel de religión muy tremenda porque aún no lo veía que él, bueno, levante las manos en la iglesia, ¿por qué no levanta las manos? Y nos forzaba y nos castigaba porque llegábamos a la casa y él nos podía bien dar una tunda por no levantar las manos en la congregación. Entonces yo recuerdo de niña muy pequeña que yo veía a mi papá golpear mucho a mis hermanas, porque no sé por qué, pero él a mí no me golpeaba, sino que mis hermanas sufrieron mucho abuso, mucho. Entonces ahí en medio de ese abuso yo miraba y yo decía, pero si mi papá nos lleva a la iglesia, mi papá ¿por qué actúa de esa manera? Porque a él lo controlaba la ira, él tenía ese yugo, un yugo de esclavitud. Entonces les hablo, mis amados hermanos, algo que es verídico, porque en la iglesia es muy fácil ser cristianos, muy fácil abrazar a los hermanos, muy fácil decirles un te amo, muy fácil, pero en el hogar, ser cristianos en el hogar, ser cristianos y mantener nuestra casa en orden, mantener todo en orden y estar allí mostrando a Cristo en nuestra casa, mostrando a Cristo con el esposo, con la esposa, con los hijos, que nos vean consecuentes con lo que se predica. Ahí es otro. Ahí verdaderamente es que Cristo está siendo formado en nosotros. Cuando los hijos, dice la misma palabra en Proverbios 31, que de esa mujer virtuosa se levantarán sus hijos y se levantará su esposo. Dice, no solamente el esposo, porque al esposo pues puede hacer que uno muchas veces con el amor, con muchas cosas, el esposo lo alabe, pero cuando los hijos se levantan a alabar a una madre, ahí es cuando los hijos se levantan y le dicen bienaventurada. Dice que el esposo y los hijos le dirán bienaventurada, pero muchas veces los hijos se levantan y recriminan, mira, pero es que tú estás amargada, pero tú estás gritando, pero tú me maltratas, pero tú esto. Entonces ahí es donde nosotros vemos que la religión no funciona, funciona la relación, la intimidad con Dios. Porque cuando tenemos esa intimidad con Dios, nos evidencia, mira, deja la ira. En mis inicios, cuando, mira, y estaba en el evangelio, y ya después de los 20 años que me consagré completamente al evangelio, me casé con mi esposo, y él ya era pastor. Entonces, pero yo vivía situaciones de ira,
difícil, de ira, eran yugos de opresión, de ira porque si bien yo no recibí ese maltrato, yo vi y yo tenía esa herencia. Y yo recuerdo a mi hijo mayor y bueno, Josué también, el segundo también, pero mi hijo mayor más. Mi hijo mayor, él recibió mucho maltrato mío que yo después cuando fui libre, y no te digo que fui libre ahí mismo, sino que empecé a caminar en esa entrega, porque eso es una entrega. La liberación al mismo tiempo es el pan de los hijos y el pan no se come una vez, se come muchas veces, tenemos que alimentarnos de ese pan. Y mi hijo recibió el maltrato más tremendo. Él no podía ni hablar, él con una mirada se quedaba callado, y yo tuve que pedirle perdón llorando, porque cuando Dios me dio la conciencia de todo el daño que yo había hecho, yo le pedí perdón, yo lloraba, yo le decía, perdóname hijo, perdóname, yo no sé cómo tú me amas, yo no sé cómo tú me amas, yo no sé cómo tú me obedeces, yo no sé cómo tú me honras. Y él entonces me dice, madre, porque yo veía a esa mujer de Dios, siempre vi una mujer de Dios, una mujer que me impulsaba a Dios, pero sabía que tú estabas luchando con algo mayor. Él mismo, porque los hijos de nosotros vienen con dones, y Dios llamó a Daniel profeta y a Samuel profeta, Joel profeta. Entonces ellos mismos van evidenciando, el Señor va mostrando allí y va evidenciando las cosas y va manifestando a ellos mismos. No, tu mamá está luchando o tu papá está luchando con algo mayor, con algo fuerte, con algo que viene de herencia, esa crianza que nos dieron, mis amados hermanos, a veces tan malsana, pero bueno. Nuestros padres también estaban heridos, lastimados. Nuestros padres tenían dureza. Nuestros padres vivían opresiones espirituales, opresiones difíciles. Entonces la luz viene y confronta nuestra oscuridad, y él entonces nos evidencia el caos. Es como cuando tú estás a oscuras en tu casa y se fue la luz, no ves nada, pero tú enciendes la luz y tú ves el desorden. Ves, ay, mira, esto no lo he lavado, ay, me falta de gesto acá, desordenado, no. O sea, empiezas a ver el desorden y hay que ordenar. Así igual, cuando llega Cristo en nuestras vidas empezamos, y es un proceso para desbaratar todo engaño, toda mentira, todo bloqueo mental, ese caos, esa confusión. ¿Cuántas ansiedades controlan a los cristianos? ¿Cuántas ansiedades? ¿Cuántas preocupaciones? Y no estamos hablando de la gente de afuera, estamos hablando de la gente de adentro. ¿Cuántos espíritus vienen y oprimen de enfermedad y te hacen creer enfermedades que ni siquiera tú tienes y aún tú sientes muchas cosas y enfermedades que ni siquiera tú tienes? Temores a la enfermedad, temores a la soledad, temores a una desgracia, temores a muchas cosas, y viene cuando tú sientas esos temores, reprende con toda autoridad. Rechazos, porque como viviste rechazo de la infancia, entonces piensas que todo el mundo te rechaza, que todo el mundo te hace el feo, que no te tienen en cuenta, porque viviste en tu infancia muchísimo rechazo y abandono. Entonces hay que trabajar con eso. No escuches la voz del rechazo, no escuches la voz de la depresión, de la tristeza, de la autovictimización. Cuando viene esa autovictimización a decirte, pobrecito tú, por eso el Señor Jesucristo no dejó que Pedro viniera a tratarlo como una víctima. Ay, pobrecito tú, que tal cosa no te acontezca. Y él inmediatamente supo quién le estaba hablando, porque es que a veces hay personas que son usadas para sobarnos la carne. Ay, no, cómo te maltrata. Ay, no, y tú tan valioso, tú tan valiosa. Ay, no, ese esposo tuyo no te reconocen, verdaderamente no te valora. No, ojo, ahí te está hablando de Satanás. Ahí te está hablando un espíritu de autoconmiseración que está usando una vida. No te dejes sobar la carne de nadie, porque te va a alimentar esa victimización de, ay, pobrecito, tú no, es que mira, pobrecita, ay, cómo la maltratan, cómo la dejan de lado, ay, no, cómo, mira que el esposo esto, mira que los hijos no la respetan, mira, ay, pobrecita. No, eso no es de Dios. Hay que sacar todo eso de nuestra vida. Somos hijos de Dios, valientes. Tenemos la valentía de Cristo. Tenemos la llenura del Espíritu Santo y tenemos allí la palabra. No somos víctimas. Salimos de toda cárcel de victimización, de toda cárcel de pasividad espiritual. La pasividad espiritual nos va a llevar a postergar las cosas, a dejarlas para mañana.
No. Nada de pasividad espiritual, nada de dejar las cosas para mañana. Lo que debemos hacer lo hacemos ya. Sacar toda pereza espiritual, toda pereza. Mira, todo lo de la casa también, hacer las cosas ya, porque la palabra habla que al perezoso se le llueve el techo, que al perezoso se le cae la cerca y se entran las fieras del campo. Al perezoso ve que se le dañó algo y lo que hace es dejarlo ahí arrumado. El perezoso acumula. Mira, coge toda esa ropa que tú ya no te pones, sácala, empieza a ordenar tu casa, quédate con las 4 mudas que tú te vistes y el resto saca. Hay mucha gente que necesita, no seas ahí a un acumulador compulsivo, nada, saca todas las cosas que no necesitas, quédate ahí con las 4 pintas que tú usas para el domingo, con las cosas necesarias que tú, hay cosas que uno no se pone, y Dios sí que me ha puesto a mí a eso desde que aprendí. Porque imagínate, yo con una familia grande que tengo, y salía ropa, y Dios mío, el Señor me dijo, no, nada de desorden, porque yo no habito en el desorden, vamos a ordenar así, y todo, y así se enseñan los niños a ser ordenados, porque cuando tú tienes un desorden en tu casa, tus hijos van a crecer desordenados. Tus hijos no van a querer lavar un plato. Tus hijos no, desde el más grande hasta el más pequeño, a ser ordenados, a empezar a lavar la loza, a aprender a cocinar, hombres y mujeres a la par, todo porque tienen que tener una vida próspera, una vida fructífera. Y es sacar todo lo dañado, todo lo arruinado, todo lo viejo. ¿Cuántos, aún cristianos y prendidos de lo viejo? Es que esto me lo regalé, es que esto, no, yo le pongo ahí esmalte y yo le echo. Y ay, no, esto me lo regaló la tatarabuela de la bisabuela de la pasada. No, tenemos que ser desprendidos. Nosotros no podemos estar ahí prendidos de las cosas, no, sacar y dejar solo lo necesario, solo lo que verdaderamente usamos, y el resto sacar que muchas personas necesitan. Entonces, también la soledad, no darle cabida a la soledad, no darle cabida a pensamientos destructivos, porque los pensamientos se alimentan y se vuelven acciones, mis amados hermanos. Todo eso es liberación. Te estoy hablando de liberación. Todo eso es liberación. Sacar pensamientos destructivos de nuestras mentes. Y muchas veces suceden cosas repetitivas. Hay que tener cuidado. Mira las cosas repetitivas. Todo lo que sucede repetitivo en tu vida no está bien. La mayoría de veces se repiten acciones. Y Dios no quiere eso. Tú tienes que mirar que se ha convertido en un lastre en tu vida. La pelea, el conflicto, la ira, porque venimos de familias iracundas, venimos de familias que de repente arreglaban todo, era con peinilla en mano, ahí rastrillándola en el piso, cuántos son y cuántos, y yo no me dejo, y mejor dicho, yo no le tengo miedo a nadie. ¿Y cuántos veníamos de familias así, iracundas? Entonces hay que entregar todo eso y romper todas esas situaciones, revisar lo repetitivo, esas maldiciones generacionales que fueron al mismo tiempo consagraciones, como los ancestros de repente se consagraron allá, hicieron pactos con las tinieblas, y Dios viene y rompe todo eso. Nosotros tenemos que desligarnos, y eso me lo llevó a hacer a mí el Señor, y yo le dije, Señor, yo no quiero esto más en mi vida, y yo empecé a ayunar y a meterme con Dios, y Dios me hizo una autoliberación, porque yo rompí ese yugo de ira, ese yugo de estar arreglándolo todo a los golpes. Todo eso se acabó en mi vida, de la violencia, todo eso nunca más. Las niñas, ya los más pequeños ya crecieron en un ambiente de paz, pero los 2 mayores, ellos fueron los que vivieron muchas cosas, y yo era cristiana. O sea, éramos cristianos, asistíamos a la iglesia, pero no éramos totalmente libres. Entonces hay yugos ahí de antepasados que por medio de la ignorancia, hermanos, entregaron que sus generaciones a Satanás por allá en ritos, en santerismo, que por allá con los gnósticos, con el espiritismo. ¿Cuántos estuvieron en el espiritismo? ¿Cuántos seguían que todo eso, que el San Gregorio, todo lo que son espiritismos? ¿Cuántos levantaron altares en sus casas? Ancestros levantaron altares en sus casas y llevaban a los hijos, era que a los obanderos supuestamente, llevaban a los hijos, eran los brujos, y no sabían, porque pues ellos crecieron en la ignorancia y pensaban que el sobandero,
dinero, que la persona que tomes estas 3 aguas, que mire que el huevo, que aquello, que otro, todo eso. Nosotros tenemos que renunciar. Es decir, yo no quiero esa herencia en mi vida, Padre. Yo renuncio a toda herencia maligna. Yo renuncio, Señor, a todo yugo de esclavitud antiguo. Señor, quiebra todo yugo, Señor. O generaciones altivas, generaciones orgullosas. Y no importaba si eran pobres, si tenían o no tenían, orgullosos, altivos, que dejaban de hablarle a la propia familia. Te voy a hablar 2 años, 1 año. No, usted no le habla a su hermano. 2 años, 3 años sin hablarse entre ellos. Eso se llama orgullo, se llama altivez. No es que yo no le piso la casa. No es que yo no le recibo, nunca más le vuelvo a pedir un favor. Todo eso es orgullo, todo eso es orgullo. Nosotros tenemos que evidenciarlo, mirar el orgullo y bajarnos, someter esta carne. No, Señor, yo no quiero ese yugo de orgullo. En el Salmo 103, el versículo 6 dice: el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Mira este versículo. David fue un hombre que vivió guerras, yo te digo, guerras tremendas. Y él aprendió de las cosas que no se debían hacer. Aprendió a no hacerlas. Porque él falló una vez, pero ya 2 veces no. ¿Ves? Tú puedes fallar, pero ya tú no vas a dar largas más. Él ya no volvió a dar largas. Listo, fallamos. Ya después ya olvídese. No más. ¿Por qué? Porque él quedó ya ahí. Él supo que le había fallado a Dios allí. Entonces, ¿qué es una opresión espiritual? Porque aquí en este versículo de Salmo 103:6 dice: el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. ¿Quién se levanta? Dios. Es necesario que el Señor nos defienda de las opresiones espirituales. Esas opresiones espirituales son influencias del enemigo que están allí acechando en tu hogar, en tu vida. Están acechando, están viendo esas opresiones, ese ambiente que puede ser fuera de tu casa cuando tú estás bien, cuando tú estás adorando, cuando tienes tu casa en orden, porque recordemos bien, también muchos desórdenes atraen los demonios. Es como cuando tú dejas comida regada o algo que va a traer moscos, a traer muchas cosas. Así igual espiritualmente, cuando nosotros no reparamos algo en nuestra casa, en nuestras relaciones, no dejemos que el sol se oculte inmediatamente, no dejemos que el sol se oculte, sino que nosotros vengamos a la paz con nuestra familia, con nuestros hijos, con todo. Podrá haber una diferencia pequeña, pero inmediatamente se viene a la paz. ¿Por qué? Porque esas influencias están esperando la puerta abierta. Están esperando y están escuchando tus palabras que tú estás diciendo. Uy, es que yo no me lo soporto más. Es que yo quiero es el divorcio. Ah, ¿estás hablando de divorcio? Mire, entréguemela el hogar, déjemela, porque mire, ella me está dando un derecho legal. Ella está hablando de un divorcio, está hablando. Mira, el hombre allí mirando a la vecina o algo. Ay, no, es que mira, ya no quiero estar más aquí. Es que no sé qué. ¿Y qué le manda el demonio? Le manda la vecina, le manda la oficina, le manda, porque hubo en ese corazón una fractura allí. No se metió con Dios, no buscó de Dios. Y lo que hace es arrastrar. Y el enemigo lo pide para llevárselo cautivo. Y el Señor da una una espera, no, y le manda emisarios: hijo, arrepiéntete, saca eso, saca lo sexual de tu vida, o la mujer viceversa, saca todo sentido de inmundicia, toda inmoralidad sexual. No mires pornografía, no alimentes ese cocodrilo, esa serpiente dentro de ti, sácala, saca. No alimentes la masturbación, no alimentes nada de eso, elimina eso de tu vista. Si tú sabes que algo va a fallarte, no camines solo, siempre camina con tu esposa, siempre para todo lado anda con tu esposa, no andes por allí solo. Pídele ese refugio a Dios, pídele esa ayuda a Dios. Señor, Dios mío, si yo abrí, Padre, puertas, cierra, porque esas influencias que estamos hablando de opresiones espirituales están al acecho. ¿Para qué? Para cuando haya un derecho legal, cuando se abra una puerta, entran y subyugan. Lanzan muchas veces dardos, primero empiezan a dardear. Por eso el Señor nos habla en Efesios 6:10, y ahí tú puedes leer en adelante, todo lo que es opresiones fuertes y los dardos. Para eso el Señor nos da las armaduras, esa armadura espiritual, para que diariamente nos vistamos de Cristo, porque la armadura es el carácter de Cristo. Si tú la miras y la desglosas, es el carácter de Cristo, es Cristo, es la autoridad de Cristo, es el escudo de la fe por medio del Señor Jesucristo.
dice que ellos van a dardearte y tú tienes que tener el escudo de la fe, saber qué recibes en tus pensamientos y qué no. Entonces esas operaciones van a venir sobre tu vida y lanzan dardos de enemistad, dardos de ira. Uy, pero ¿te vas a dejar? ¿Cómo te vas a dejar? Mira cómo te dijo. No, tú te quedas callado, porque la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Algo que te desagrada que tu esposo haga siempre, o que tu esposa haga siempre, o que un hermanito haga siempre y te desagrada. No, no, no. Yo, Señor, yo te lo entrego. Yo entro en la paz de Cristo. Él es tu hijo, Él es tu hija. Señor, yo no me voy a irar, no me voy a desanimar, no voy a abandonar mi posición espiritual que tú me has dado, ni voy a jugar con mi comunión contigo, porque eso es lo que quiere el enemigo, me está aquí provocando. Vemos cómo los fariseos provocaban al Señor Jesucristo todo el tiempo. Todo el tiempo vivían ahí. Ellos lo acompañaban, pero no para escuchar su palabra y alimentarse de ella, no. Lo estaban ahí escuchando, era para ver qué hablaba y en qué podían encontrarle una falla. Ay, pero mire, si escucha cómo habla, pero mire, y ahí puede haber que siempre va a haber alguien que se levante y quiera desanimarte para que tú abandones la posición que Dios te ha dicho, entonces que Dios te ha dado. No cedas, dice. Entonces, dardos de desánimo, dardos de abandono del hogar. Uy, no te quiere, déjalo. Mira, no te mereces un hombre mejor. ¿Qué haces ahí con ese hombre? Mira, esos son dardos que se vienen a la mente. Mira, tu hijo, échalo, ¿qué hace ahí? Mira, que empieza el enemigo a dardear. ¿Cómo vas a perdonar ese abuso? ¿Cómo vas a perdonar? Eso lo hicieron con conciencia, eso tú no tienes que perdonar nada. Ahí vienen los dardos. El abandono del hogar, del trabajo. A muchos los saca de trabajo el enemigo. Les hace perder bendiciones el enemigo porque ataca el orgullo. De repente se levantó algo en el trabajo y no perdones, no bajes, no te quedes callado. ¿Cómo así? Defiéndete, pero te está provocando para que tú le alegues a tu jefe, para que se levante, porque sabe que allí hay una grieta de rebeldía, hay un yugo de desobediencia, un yugo de rebeldía muy oculto, generacional, de familias rebeldes que no se dejan de nadie, ni se someten a nadie. Son soberbios, altivos y no se someten a nadie. Entonces el jefe les va a decir algo. No, esto me lo repite. ¿Qué? ¿Dónde le voy a repetir? Que se lo repita a otro. Yo no le repito nada. A mí usted no me va a coger. A mí me pagan poco. A mí no me pagan mucho. Sí. De una vez la carta de despedida. ¿Quién lo hizo? ¿Qué ese dardo le llegó a su mente? ¿Y quién lo hizo salir del trabajo? ¿Quién lo hizo abandonar el trabajo y no humillarse? Y ahora el enemigo se ríe en la cara viéndolo padecer, viendo la familia aguantando hambre, viendo muchas cosas, porque el enemigo que vino a atacar ahí el orgullo y recibió ese dardo allí. Porque el enemigo quiere verlo destruido, quiere ver acabado. Y como hay un yugo adentro que no se ha podrido allí, tiene una cárcel allí, una cárcel en el alma allí, y un derecho legal. Entonces, de rebelión, de no dejarse de nadie, de esa desobediencia, entonces el enemigo mejor dicho, le metió el gol, el diablo le metió el gol. Entonces, porque le afectó, y es necesario nosotros mirar, revisar. Cada vez que te llegue un dardo a la mente, que pienses mal de tu hermano, que lo odies, que no te lo aguantes, a tu esposo, a tu familia, tienes que mirar, porque esos dardos generan emociones negativas. Todo esto se llama opresión. Ay, no, yo no me voy a asomar por allá. ¿Yo qué voy a hacer? Uy, no, mejor me quedo por acá, aislado, metido. Yo no quiero ver a nadie. Yo no quiero que nadie me hable. Yo no quiero nada con nadie. Todo eso son emociones negativas, que no son las de Cristo. No son las de Cristo. Muchas veces el enemigo viene con dardos para hacerte que tú despilfarres el dinero, o por lo contrario, que no des en la obra de Dios. Uy, no, pero eso pero mire aquello, pero mire lo otro. Y empieza a hacerle mirar cosas que van a afectar tu vida financiera, porque el que no da, se le va a secar tarde que temprano el arroyo, porque se siembra, y el que siembra recoge. Entonces es necesario que nosotros rompamos todas esas estructuras, todos esos argumentos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que estás bajo una opresión espiritual? Y vamos a verlos.
nos cogió el tiempo, pero vamos, te voy a decir estos síntomas, que estás bajo una opresión espiritual allí, que estás siendo atacado, que hay opresión en tu casa. Se va la paz y el gozo. Empiezas a sentirte desanimado. Empiezas a sentir el ambiente pesado en tu casa, en tu familia o en la iglesia, si estás siendo acechada por opresión espiritual. Y hay que levantarse en guerra espiritual, que es la capacitación y el poder que Dios nos da para hacer frente a esa opresión. No podemos hacer frente por nosotros mismos. Es Él el que se levanta por nosotros. Necesitamos esa capacidad. Necesitamos ese revestimiento, ese empoderamiento. Porque donde nosotros nos paremos frente a un gadareno, yo te digo, si no estamos revestidos del poder de Dios, mejor dicho. Entonces, viene y se siente esa opresión en la falta de paz. Hay una ansiedad constante, una falta de paz, hay una opresión, una falta de gozo, viene amargura, tristeza, dificultad. ¿Para qué? Para recibir la palabra. Dificultad para retener la palabra. Estamos bloqueados. No nos acordamos ni de un versículo. Estamos bloqueados. Dificultad para entenderla. O recibimos la palabra que viene y la recibimos mal, ponemos un escudo. Ay, no, esto no es conmigo, me está echando vaina. No, te está sanando. Recibe la medicina, cómete la medicina. Si te escoce la palabra, si te confronta, si tú sientes la herida, porque es una espada que entra. La palabra es una espada que entra y corta. Corta al que está predicando y corta al que está recibiendo. Una espada de doble filo. Entonces, y está separando lo santo de lo profano, lo está separando. Entonces, corta. Si te cortó, mira, no te quites, quédate ahí. No, Señor, hay algo que no me está cuadrando, Padre, me está cortando la palabra. Señor, yo te pido que me ayudes. Yo te pido, Señor, que todo yugo inmundo de mi vida salga. Padre, que toda, Señor, Dios mío, si me está cortando esto, si hay algo, Señor Dios mío, que me está golpeando, que yo siento que me está cortando, que me arde el alma adentro, porque corta hasta las coyunturas del alma, dice que va hasta lo profundo y discierne los pensamientos. Uy, Señor, no me dejes hacer nada sin ti. ¿Cómo así que me está cortando esto? Señor Dios mío, guárdame, porque la palabra dice, líbralos del mal. El Señor nos quiere librar del mal siempre. Ese Padre nuestro termina con líbralos del mal. Y eso siempre le pido yo al Señor cuando yo clamo, le digo, Señor, líbranos del mal, libra tu iglesia del mal, libra nuestras casas del mal. Y hay que pedírselo al Señor, que nos libre del mal, porque es Él el que tiene el poder, mis amados hermanos. Es Él y es Él el nombre de Él y la cobertura de Él y por medio del Espíritu Santo. Por eso no podemos soltarnos del Espíritu Santo. También va a haber que cuando hay opresión espiritual va a haber dificultad en las relaciones, dificultad en relacionarte con tus hermanos, dificultad en relacionarte con tu familia. Hay dificultad y hay una opresión, porque el que ama, ama. El que ama, abraza, así el otro se ponga como una hechiza, se espeluque como un erizo. Yo abrazo, yo cumplo, porque dice que en cuanto esté de vosotros, o sea que en cuanto esté de nosotros, estaré en paz con todos. Así que yo abrazo, yo saludo, yo vengo, mis hermanos todos, yo les sirvo por igual, yo los amo. El problema lo tiene el otro lado. Si no recibe, si no me ama, si me ve y quiere salir por otro camino, pues yo le salgo por ese camino y los saludo. Y Dios te bendiga, qué bendición. Hoy así bajamos todo dardo del diablo. Y toda opresión del diablo tiene que huir en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, también hay que tendencias. Cuando hay opresiones espirituales en tu vida, en tu casa, hay tendencias. Tendencias a aislarte, tendencias a amargarte, tendencias a enojarte con facilidad y a no tener paciencia. Tendencias, a veces hay tanta opresión espiritual que la tendencia es no comer, no bañarse. Muchos tienen tendencias a no asearse, a quedar sucios 3, 4 días sucios y con la misma ropa, o se pone la ropa 2, 3, 4 veces oliendo a su. Muchas tienen esas tendencias nocivas, dañadas, al desaseo,
tendencias de ansiedad a vivir comiendo o por lo contrario no comer. Todas esas tendencias son opresiones. Cuando te encuentras allí con una tendencia compulsiva y son invisibles estas tendencias, pero están ahí oprimiendo o por lo contrario a no cocinar, a no hacer. Hay una tendencia a la pereza, sabiendo que se debe de hacer, que se debe de cocinar, que se debe todo con amor, preparar esos alimentos con amor. Esa tendencia a no estar al cuidado de la casa, al cuidado, y debemos de estar al cuidado de nuestra casa, que nuestras casas sean refugio. Que nuestras casas sean refugio, y el hecho de ser humildes y el hecho de no tener dinero no implica que tu casa no sea un refugio de amor, de paz, de orden, de que tú estés allí, tengas tus alimenticos, de que tú le estés dando tus alimentos a tiempo a tu casa, a tus hijos, a tu esposo, o viceversa, al esposo trayendo, al esposo ahí. Pero ya cuando se coge esa tendencia a la pereza, a la desidia, lo que va a venir es ruina, mis amados hermanos. Lo que va a venir es enfermedad, mis amados hermanos. Entonces todo eso son opresiones y hay que levantarnos en el poder de Dios, y esas opresiones ceden. Tú pones alabanzas, dice: el ambiente de mi casa es un ambiente santo, me levanto, hago el desayuno, atiendo a mis hijos, empiezo, todo ordenado. Esto no puede ir aquí, esto tiene que salir de acá. Todas esas opresiones se tienen que ir de mi familia, se tienen que ir de mi casa. No me recuesto solamente en que mis hijos hagan o en que mi esposo haga. No importa. Si tengo que madrugar, madrugo y dejar hecho las cosas. Si tengo que salir porque tengo que ir a hacer cosas o tengo que trabajar, yo me esfuerzo para que todo esté en orden, me esfuerzo para que todo esté acomodado, porque en eso se ve el Espíritu de Cristo, en el orden, en el amor, en el cuidado, en la casa. Porque ya sabemos que en la iglesia estamos bien arregladitos, perfumaditos, todos tan lindos, y nos abrazamos y todos nos amamos, pero llegamos a la casa y ahí es donde es el baile, ahí es donde nosotros sabemos la verdad. Entonces, y aún esas opresiones también te van a generar enfermedades, accidentes. Cuando nosotros tenemos allí alguna puerta abierta, nos pueden generar algo. Toca cerrar puertas, cerrar. No, que me lleva a la opresión, a la enemistad. No, qué pena. Yo soy un hijo de Dios. Yo me niego a no abrazar a mi hermano, a no saludar a mi hermano, a no estar presente, a no visitar, a no estar ahí. No, yo me niego a eso y amo. Aplico el amor, aplico la sabiduría, porque el enemigo que quiere enfermarnos con cosas aún a veces hasta invisibles. Es que me duele, es que siento que me duele la cabeza, me duele. Así, vamos a mirar. Y va y de repente no tiene nada. Esas son opresiones que a veces las personas sienten hasta en la cabeza, hasta en la tensión alta. Muchas cosas son opresiones, son yugos de esclavitud, enfermedades también antiguas. Todo eso hay que quebrarlo en el nombre poderoso de Jesús. Sentimientos desesperados, sentimientos desesperanzadores, cuando se pierde la confianza, la esperanza. Y uno está ahí, no, pero perdí, ya no tengo alientos, me siento desesperanzado, se va a acabar el mundo, ya viene Cristo, todo se acaba, no hagamos nada, quedémonos acostados durmiendo, ya se va a acabar el mundo. No, toda esa desesperanza, todo eso viene del espíritu religioso. Hay que sacar todo eso de nuestras vidas, porque el Señor nos dio muchas cosas para hacer diariamente ser fructíferos. Diariamente ser bendecidos, ser de instrumento de bendición para muchos, mis amados hermanos, muchos que necesitan una palabra de vida. Dios quiere llenar tu boca para que tú des esas palabras de vida, donde tú vayas, un versículo, donde tú estás allí recogiendo tus niños del colegio, una mamita está ahí, le hablaste de Cristo, todo eso, estás tú lleno del Señor todo el tiempo. Llegó alguien imprevisto a tu casa, no va a haber, pero esta pastora, Dios mío bendito, y esos niñitos, esta pastora, Señor, y así predica el evangelio, pero mire esto, no se sabe, ni tiene ni pies ni cabeza.
No, Dios mío, el testimonio de Cristo en todo, fuera pensamientos nocivos, fuera la dificultad de retener tu palabra, yo retengo la palabra de Dios, fuera toda opresión demoníaca por el poder del Señor Jesucristo, fuera toda tendencia aditiva a la comida, a diferentes cosas, en el nombre poderoso de Jesús, todo desgano se va por el poder del Señor Jesucristo, todo sentimiento de desesperación o de desesperanza, de que el mundo se va a acabar, de que cayó el cometa, de que viene, eso está en el mundo, hermanos. La iglesia que se va a acabar en no sé qué, que mire, eso es que en el eclipse que todo se iba a acabar y eso quedan en vergüenza, ese espíritu religioso que lleva el temor, no importa. Señor Jesucristo dijo, no temáis, no temáis, no temáis. Porque en el mundo hallaréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido el mundo, yo lo he vencido, yo he vencido el mundo. Levántate, fortalécete en Dios, vive tus etapas. ¿Por qué cuando el sentido de la madurez o el sentido de la vejez trae una desesperanza? ¿Por qué si tú viviste una etapa de tu juventud? Siéntete contento porque estás viviendo otra etapa. ¿Por qué si entraste a la menopausia te vas a sentir, no, pues se me acabó el mundo, yo ya soy una vieja? No. Ahí hay una opresión espiritual que te está allí subyugándote, haciéndote sentir menos, cuando tú también fuiste una joven, tú viviste tus etapas, tú pasaste por tus etapas. Qué hermoso vivir nuestras etapas, amadas hermanas, hermanos, vivir nuestras etapas con gozo, con alegría, porque has entrado en una madurez, en un conocimiento, has entrado allí en una bendición de una etapa madura, de una etapa donde tú puedes enseñar, donde tú puedes ser consejo para muchos, donde tú puedes estar allí mostrando a Cristo en todas tus áreas, gozándote en el Señor, gozándote, ayudándole a los que son más jóvenes para que no cometan errores como de pronto nosotros lo cometimos alguna vez, sino que vivan todas sus etapas allí verdaderamente con amor, porque cuando nosotros somos atacados con las opresiones espirituales es porque hubo un orgullo, una vanidad, un orgullo allí, una vanidad, y entonces vienes y te sientes, ay no, pero es que mira, me siento. No, tú no tienes por qué sentirte así. Tú reflejas a Cristo. Para el Señor no hay tiempo cronológico. Recordemos que el tiempo cronológico es para nosotros, pero somos seres eternos. Dice la palabra en el libro de los Salmos que Él ha puesto eternidad en nosotros. Somos seres eternos. Pasaremos a la eternidad con Él allá. Y somos eternos en Él. Hay que vivir todas nuestras etapas en bendición. Entonces, sacar todo sentimiento desesperanzador. No pensar, ya todo llegó al final, ya me acuesto aquí, no, ni para qué compro ropa, ni para qué aseo la nevera, esa nevera que ya tiene hasta telarañas. Y no, eso ahí ya, la dejadez. No, vamos a levantarnos en el poder de Dios, en la disciplina de Cristo, mostrando a Cristo en todas nuestras áreas, dispuestos, trabajando, unánimes, juntos, y toda opresión espiritual sale de tu vida por el poder del Señor Jesucristo, y eres lleno del poderoso Espíritu Santo de Dios. Y yo le doy gracias al Señor por este tiempo maravilloso de ayuno, porque podemos estudiar la palabra, porque podemos estar unánimes juntos, todos recibiendo la bendita palabra del Señor, recibiendo la enseñanza que el Señor nos está dando. Padre, yo te doy gracias, Señor. Reviste a tus hijos, tus hijas del poder del Espíritu, Señor, para donde tú, Señor, les abres la boca, Señor, ellos puedan, Señor Dios mío, dar esas palabras de vida, Señor Dios mío, y todo lo que tú ves en desorden en nuestras casas, en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, danos las fuerzas a levantarnos en tu poder y ser testimonio en todo, Señor, levantarnos, Dios mío, en todo tiempo, ser diligentes, perseverantes, Señor, dispuestos para toda buena obra, papá. No importa, Señor, la economía, no importa muchas cosas, Padre, porque tú nos das los recursos, pero no importa, Señor, aún tengamos, Señor, una casita humilde, Señor, la mantengamos, Señor, reluciente y en orden para ti, Señor, para ti, Dios mío. Saca toda opresión de las mentes, de los corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.
Jesús, por tu amor, por tu misericordia, llévanos a la sanidad completa, la sanidad de nuestros corazones, esa sanidad, Señor, esos yugos de esclavitud de tercera, cuarta generación, todo lo que controló a nuestros padres, todo lo que subyugó a nuestros padres, Señor, se ha roto en nuestras vidas, Señor, si sobre ellos hubo tantas cosas, Señor Dios mío, Padre, que los oprimieron, Señor, el amor al dinero, cuántos padres con amor al dinero, Señor Dios mío, Padre, y todo era dinero, dinero, Señor, Dios mío, Padre, y cuántos se levantan con esas opresiones y cuando no tienen, entonces el enemigo los subyuga, los oprime, Dios mío, y no se pueden hallar sin dinero, Señor, y tienen que mirar cómo hacer para tener dinero. Saca todo eso de nuestras vidas, Dios mío, rompe yugos de esclavitud, tercera, cuarta generación, Señor, levanta una generación de hijos libres, Señor, libres para tu gloria, libres para tu honra. Te adoramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.